amigos, estamos en el programa Yoga para Todos, continuamos buscando la alegría y continuamos investigando esa parte oscura de nosotros que no nos permite estar ahí. Está con nosotros Andrea Borboya. Andrea, muchas gracias por toda la semana de prácticas. Gracias. Y quería comentar a nuestros amigos que no importa que tan malo sea el día, no importa que tan difícil sea nuestro momento, la alegría o la semilla de la alegría siempre está dentro, por lo difícil que sea creerlo. Obviamente no tratamos de decir a una persona que está viviendo un momento verdaderamente difícil, alégrate, pero quiero que sepan todos que esa alegría es incondicional y si logramos apaciguar la mente, siempre estará ahí. Sí, sí, porque surge la aceptación, ¿sí? Y muchas veces obviamente tenemos experiencias que no nos alegran, pero las podemos aceptar como una oportunidad para crecer, para enriquecernos. Y en aceptar ya hay un aspecto de soltar, y en soltar ya hay una dicha. O sea, todo está entrelazado, la alegría con la dicha, con el entusiasmo, con la aceptación, con la apertura. Realmente estamos hablando todo el tiempo de lo mismo usando diferentes palabras. Sí, porque realmente, y lo hemos escuchado muchas veces, la dicha está adentro de nosotros. Si buscamos afuera y entonces que las condiciones sean perfectas para poder estar cuando sea feliz, ¿sí? En vez de decir ya somos felices. Porque ya tenemos esta oportunidad de vida, de estar aquí, de relacionarnos, de conectar con los demás, de espejearnos, ¿sabes? De tantas cosas de verdad que muchas veces no vemos porque las opacamos. Nos las perdemos. Sí, o nos han enseñado también la educación, sí, nos las han enseñado de una manera que cuando tengas tantos coches, cuando tengas tantos hijos, entonces vas a estar bien. Sí. Entonces hay como un deseo inalcanzable, porque pues ¿cuándo vas a llegar a ese lugar en donde dices ya tengo absolutamente todo lo que quiero? Pero además si tienes 2 coches quieres 3, si tienes 3 quieres 4 y un avión, o sea... Claro, y puedes tenerlo también, además. y puedes tenerlo, ¿sí? En tanto estés conectado con tu propósito. Eso está clarísimo. Amigos, voy a hacer una pregunta, la última pregunta de esta semana. Andrea, por favor, platícame, ¿por qué Vinyasa Restaurativo puede llevarnos a la dicha? Mira, Vinyasa Restaurativo es un método muy compasivo con nuestro cuerpo, en donde aceptamos justamente nuestras limitaciones. Entonces, si tenemos una desviación en la columna o alguna deformación en la columna, podemos trabajar con esto, integrarlo a nuestra práctica con suavidad, con amor, con respiración. Entonces, es una práctica para todo el mundo. Entonces, en vez de ser limitación, resulta ser un apoyo. Es un apoyo. Es un apoyo y es integrar y abrazar nuestras partes limitantes, oscuras, que nos podrían condicionar, las volvemos parte, las integramos y las volvemos parte para que sea expansiva la práctica. Increíble. Amigos, con esto terminamos nuestro programa hoy. Los obstáculos no solo podemos vencerlos, pero pueden ser nuestro apoyo. Andrea, muchas gracias. Gracias. Y seguimos aquí en el programa Yoga para Todos.